Estamos siendo testigos de algo que muchos creyeron imposible. Estamos viviendo tiempos de transformación real. Hoy, las instituciones de nuestra patria no solo hablan, sino que actúan con la firmeza que el pueblo de México demandó por décadas. Es un honor reconocer que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación está realizando un trabajo verdaderamente espectacular. En este mes de abril de 2026, hemos sido testigos de un hecho que marcará un antes y un después en la historia de nuestra tierra. Se ha consolidado una alianza sin precedentes. La Suprema Corte, junto con la SEDATU, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, han unido sus fuerzas con un solo propósito sagrado: proteger la propiedad social de México. Nuestros ejidos y comunidades, la base de nuestra soberanía, ya no están solos. Esta unión busca poner un freno definitivo al despojo y a la privatización desmedida. Hoy, la justicia agraria tiene un rostro humano, una justicia que abraza la equidad de género, que respeta nuestra rica interculturalidad y que garantiza los derechos de nuestros pueblos indígenas y campesinos. Escúchenlo bien. Se acabaron los privilegios. Se terminó el tiempo de esa élite de alto rango que se sentía intocable. Aquellos que al amparo de las sombras y con la complicidad de las autoridades de arriba despojaban a los humildes de las tierras que por derecho les pertenecían. Durante años, en los malos gobiernos del pasado, en aquellos tiempos del PRI y del PAN, la ley se usaba para proteger a los de arriba, permitiéndoles adueñarse de miles de hectáreas que no eran suyas. Pero esos días de oscuridad han quedado atrás. Hoy, con valentía y determinación, la Suprema Corte le pone un alto total al cartel del despojo. Nunca antes en la historia de México se había visto una acción de tal magnitud. Es un mensaje claro para todo el país. El abuso contra el campesino, contra el comunero y contra las familias de las zonas rurales y ciudades no se tolerará más. Estamos viviendo tiempos diferentes porque hoy el gobierno y la justicia están al servicio de la gente, no del dinero. Hoy celebramos que la tierra, que es nuestra vida y nuestra herencia, vuelve a estar protegida por la ley más alta de nuestra nación. Para continuar con este acto de suscripción, invitamos a la señora Irma Graciela Monroy Uribe, expresidenta del Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario Aquiles Cerdán, a que nos dirija un mensaje. Adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Irma Graciela Monroy Uribe y soy excomisariada del ejido, un bello ejido de Villa Aquiles Cerdán, municipio de Pachuca, Hidalgo. Saludo con respeto a todas las damas y caballeros del presidium, a las apreciadas ministras, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Les saludo con respeto y admiración. Muchas gracias por tutelar los derechos humanos de los mexicanos. Con beneplácito, repito su frase expresada hace pocos días, señor, porque lo sigo en el Face. La justicia debe ser efectiva y respetar los derechos de todas las personas. Licenciada doctora Edna Elena Vega Rangel, secretaria de la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, digna mujer de acción y compromiso, le manifiesto mi respeto. Maestro Luis Cruz Nieva, director en jefe del Registro Agrario Nacional, asumiendo la responsabilidad del control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental. Muchas gracias por servir al sector agrario. Ingeniero Víctor Suárez Carrera, procurador agrario de la Procuraduría Agraria, luchador social, defendiendo, orientando y asesorando a las y los sujetos agrarios sobre sus derechos jurídicos. Mi gratitud por haberme tomado en cuenta para este histórico evento. Importancia del convenio marco de colaboración en el sector agrario. 1. Generaría beneficios directos en la seguridad jurídica, la agilidad de trámites y la protección de derechos de los integrantes de los núcleos agrarios, ejidatarios, comuneros, pueblos y comunidades indígenas, reconociéndolos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
así como a los pueblos y comunidades afromexicanas. Se agilizaría la regularización de tierras, la actualización de padrones ejidales y la elaboración de depósitos de listas de sucesión, apoyo técnico para la realización de reglamentos internos y estatutos comunales, así como la plena constitución de los órganos de representación y vigilancia. Se impulsaría el reconocimiento de las mujeres como titulares de derechos agrarios, rompiendo la desigualdad estructural en el campo, consolidando acciones para garantizar la paridad de género en el acceso a la tierra, la integración de en los órganos de representación y vigilancia y el acceso equitativo a programas de subsidio y crédito, avanzando hacia una igualdad sustantiva y una vida libre de violencia. Se priorizaría la mediación sobre litigios largos de conflictos por límites de tierras, evitando violencia, dando solución justa y pacífica, fomentando con ello la paz social en las comunidades y ejidos. Se aseguraría que las acciones de los núcleos agrarios en delimitación, destino y asignación de tierras se realicen bajo la legalidad, protegiendo contra el despojo y facilitando el acceso a programas productivos de bienestar social. Se simplificarían trámites entre instituciones. La integración permitiría que los tribunales consulten directamente los sistemas del RAN y viceversa, facilitando la inscripción de sentencias y la ejecución de resoluciones, lo que eliminaría el burocratismo en la regularización parcelaria. El convenio facilitaría que las instituciones se trasladen directamente a los territorios de la propiedad social para atender problemáticas directas, escuchando a la gente de los núcleos agrarios, reduciendo así la necesidad de que ellos acudan a las capitales, porque lo que ahorrarían sus recursos económicos y tiempo a dichos sujetos agrarios. El tejido y la comunidad son el sustento de la soberanía nacional, la vida comunitaria y el resguardo de la pluriculturalidad de México. Sin ejidos, sin comunidades, sin pueblos, sin comunidades indígenas y afromexicanas, no existirían estas dignas instituciones representativas, por lo que con responsabilidad, honestidad, dedicación y esmero, realicemos cada quien lo que nos toca hacer. Muchas gracias. Gracias a usted por su mensaje, señora Monroy. Y es momento de escuchar las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Hugo Aguilar Ortiz. Kutabioñini no ñani kwa takwatavisa no takamani ha agenda ni vina na kundatu suninda kwatavisa no takama tatanana ha kane tiñukanu no ñuko yoya uni kusishe inisa ha ku kuteo tu kusao vidna chi kumanishe no tiñukasa takamasa. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Casa de la Justicia de todos y todas. Quiero también agradecer a las ministras Lenia Batres y Sara Irene Herrerías que nos acompañen. Sus palabras, su presencia ratifica la importancia que tiene el convenio que hoy vamos a firmar. Quiero también agradecer y dar la más cordial bienvenida a la subsecretaria Griselda Martínez, a el maestro Luis Cruz Nieva y a nuestro señor procurador Víctor Suárez por hacer posible la firma de este convenio y por coincidir en este momento importante de la vida de nuestro país y del sistema de justicia. También agradezco a la magistrada Eva Verónica, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, y a mi hermano José Alberto Gallegos, integrante del órgano de administración judicial, Catalina, también que está por acá, integrante del órgano,
Y desde luego al señor presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa y a la expresidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de Aquiles Cerdán. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos su mensaje. Quiero decirles que de manera especial siento una alegría, una emoción de tener aquí al sector agrario y de que podamos suscribir este convenio. Soy testigo del trabajo importante, incansable y comprometido que están realizando a lo largo y ancho de todo el país. Junto con ellos me tocó recibir esta encomienda en el pueblo yaqui. Ellos, cuando hacen el paso del mando, tienen como principal función las autoridades defender la tierra, el agua, el medio ambiente. Y entonces la encomienda que se les da a sus autoridades es que no solo les toca encabezar al pueblo, sino les toca defender a quien no se puede defender, hablar por quien no puede hablar. Y eso no es nada más las personas, sino sobre todo la tierra, el medio ambiente, el agua. Y soy testigo que ellos han asumido con mucha fuerza este mandato, que lo hacemos nuestro, aunque venga del pueblo yaqui. Ellos hoy en día están encabezando, yo creo que ya es una treintena de planes de justicia, cuyo corazón especial es la justicia agraria, la justicia sobre la tierra. Así es que hay mucho que aprender y que intercambiar. Yo les reconozco todo el trabajo que han hecho y yo quisiera resaltar algunos de estos aspectos porque yo me digo para mí mismo, porque esto no era común en la Corte anterior, suscribir convenios y hacer compromisos entre instancias. Entonces alguien por ahí puede preguntar, ¿y por qué un convenio entre la Corte y el sector agrario? Y quiero dirigir mis reflexiones un poco para atender esta interrogante que posiblemente ronde en el ambiente. No hay ninguna duda que en el ámbito agrario es donde más justicia se requiere. No hay ninguna duda que en algunos casos, en el ámbito agrario, podría decir así, la justicia se ha declarado derrotada. Es decir, hay conflictos y situaciones jurídicas que han pasado por todo el proceso jurisdiccional, que tienen sentencia, que se han hecho esfuerzos enormes para ejecutar la sentencia y nada más no se resuelve. El conflicto sigue. En este ámbito, incluso, hemos inaugurado un nuevo concepto, el conflicto social agrario, porque jurídicamente está resuelto, pero socialmente sigue el conflicto. Y no es cosa menor. El tema de la tierra implica una disputa que no es reciente, son décadas y en algunos casos siglos. Nos pasó encima toda la época colonial y nos puso a pelear. Desde mi perspectiva, además de otros factores, uno de los factores de colonización fue la idea misma de propiedad, la necesidad de poner límites, de definir que la propiedad implica uso exclusivo e implica exclusión. Y entonces cada persona, cada pueblo está vigilando que su vecino no se vaya a pasar 1 metro de tierra. Y hacemos todo lo posible para que eso no ocurra. Es uno de los ámbitos en los que la problemática agraria adquiere dimensiones, voy a decirlo así, dramáticas. Podemos matar por 1 metro de tierra. Si a eso le agregamos que en el pasado nuestro diseño normativo indicaba que solo entraran al censo los hombres, pues hoy podemos agarrar el censo y las mujeres no tienen derechos agrarios. Si a eso le agregamos que sobre la tierra hay agua, hay bosque, hay riqueza natural, riqueza escénica,
hay aire puro, los intereses que están sobre la tierra adquieren otra dimensión. Y por eso, desde mi perspectiva, la justicia agraria rebasa el expediente, rebasa lo que uno puede hacer en el ámbito de la estricta administración de justicia. Requiere justicia humana, justicia ambiental, justicia territorial, y se vuelve multidisciplinario y requiere la conjunción de esfuerzos. Este marco normativo nuevo que han resaltado la subsecretaria, el procurador y el director en jefe del Registro Agrario Nacional, el artículo 2 de la Constitución Federal y la recuperación del sentido social de la tierra, es un reto de gran importancia. Yo quiero decir que en los últimos años me ha tocado ser partícipe, me ha tocado ser testigo en algunos casos, que se están dando pasos importantes. No lo dijo el director en jefe, pero el RAN hoy en día tiene un apartado especial para registrar derechos de pueblos y comunidades indígenas. Nunca antes se había hecho. A los pueblos y comunidades se les daba el mismo trato que cualquier núcleo agrario. En el RAN y con la Procuraduría Agraria, hace años enfrentamos este reto de que hay un desfase entre los censos agrarios, los censos comunales o ejidales y la realidad de la comunidad. En ocasiones tenemos comunidades de 2,000 comuneros, ejidos de 2,000 ejidatarios, y de los cuales ya nomás viven 50, y hay 2,000 hijos de comuneros que fallecieron, y en la comunidad no tienen acta de defunción, y se complica la actualización censal. Y ya tuvimos unos casos de interpretación y de armonización normativa para que las autoridades indígenas, a la luz del artículo 2 de la Constitución, tengan facultades para certificar estos hechos que permitan o faciliten la actualización del censo. El RAN, la Procuraduría Agraria y el sector agrario lo hizo antes que la Corte. Recientemente nosotros en la Corte resolvimos un asunto de Chihuahua en donde ya lo dijimos con criterio jurisprudencial que este proceder tiene base constitucional. Entonces, si estamos frente a un sector que nos presenta una complejidad que rebasa cualquier capacidad humana, entonces creo que lo menos que podemos hacer es conjuntar información, capacidades y atribuciones para encarar este gran reto que tenemos. Quien piense en este país que solo puede resolver la problemática agraria, está equivocado, como se ha estado equivocado en los últimos 100 años de la justicia agraria del país. Por esa razón, en la Corte estamos haciendo estas alianzas, como dice el evento de hoy, con todos aquellos que vienen trabajando a favor de hacer efectivo los derechos agrarios para personas y comunidades o ejidos. Esta es para mí la función central que nos convoca el convenio que hoy vamos a suscribir. Este es el horizonte que nos trazamos juntos al suscribir este convenio. Y quiero desde luego aprovechar para agradecer a nuestros equipos, porque uno llega al día de la suscripción, pero hay mucho trabajo atrás. Agradecer a todo el equipo del sector agrario que está aquí presente, agradecer al equipo de la Corte que está aquí presente, todo el trabajo que han realizado para la suscripción de este convenio. De corazón yo se los agradezco. Y a quienes nos acompañan, magistrado Guadalupe, la verdad, gracias por tu presencia. Senador, muchísimas gracias. Aquí en la Corte también hemos estado conversando entre los ministros y hemos estado pensando en un plan nacional de justicia que nos articule a todos, que nos convoque a todos. Es imposible, dado el rezago y la situación compleja que vive nuestro país, que solo una institución
que solo los ministros de la Corte, los magistrados, puedan con esta enorme tarea. Tenemos un diseño que yo le decía, aquí están nuestros hermanos de Atenco, hace un rato yo les decía, nuestro diseño nos obliga blanco o negro. Al dictar una sentencia, a veces es todo o nada. Y la justicia agraria, en especial la justicia agraria, muchas veces requiere de otras soluciones. Para mí, en este ámbito, hay un principio que no ha sido suficientemente desarrollado y que el legislador atinó en esa dirección. Hay un principio para resolver en justicia agraria a verdad sabida, sin sujetarse estrictamente a las pruebas, a la valoración tasada de las pruebas. No quiero decir que sin pruebas, a verdad sabida. Si nosotros lográramos darle contenido a este principio, estoy seguro que vamos a comenzar a acertar en la justicia agraria de este país. Este es el reto que estamos enfrentando a más de 100 años de la vigencia de la Constitución de nuestro país. Este es el reto enorme que tenemos y estoy seguro que caminando juntos, que en diálogo permanente vamos a lograrlo. Me da mucho gusto que esto sea posible y estoy seguro que va a ser el inicio de un trabajo conjunto muy fructífero. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias por su valioso mensaje, ministro presidente. Y enseguida solicitamos el uso de la voz al señor Jesús Valente Esteva González, presidente de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa. Adelante, por favor. Tiang Hama, Yoki Pontogay, Oyecte Hiajo, Yeni Justicia Tokho, Tios Gotoya Hao, Odom Yak, Nam Haispa, Yobio Chame, Cancum Cuyainohimo. Muy buenas tardes, tengan todos, señores y señoras, la mesa de presidium, ministros y ministras, procurador. Mi nombre es Jesús Esteva González, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa. Saludo con respeto a todos los que nos acompañan, en especial reconozco a la licenciada Griselda Martínez Vázquez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la SEDATU, al procurador agrario Víctor Suárez, por la invitación a este histórico acto, al licenciado Luis Cruz Nieva, director en jefe del RAN. Además, respetuosamente, al licenciado Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte, así como a las ministras y ministros electos por el pueblo de México por abrir en más de 200 años las puertas doradas de este Palacio de Justicia. Reconocemos que hoy se abran estos espacios donde nuestra voz tenga eco. Nunca antes las comunidades agrarias e indígenas habíamos tenido acceso pleno a la justicia como hoy ustedes nos las ofrecen. Inicio este mensaje dándoles un voto de confianza y esperanza en representación de nuestras comunidades y confiamos en ustedes. Para mi comunidad, Santa María Chimalapa representa años de espera, de incertidumbre y también de resistencia en la defensa de nuestro territorio ancestral, una lucha que sigue en pie hasta el día de hoy. Por ello, cada avance es un paso necesario para saldar la deuda histórica con nuestras comunidades. Defender el territorio es también defender la vida comunitaria, la relación especial con la naturaleza y con nuestros recursos naturales. Es un derecho que les queremos heredar a nuestros hijos e hijas. En este camino reconocemos la labor de estas instituciones. Por su parte, la SEDATU, la Procuraduría Agraria,
y el RAN tienen la tarea de defendernos de las injusticias y la actual Suprema Corte tiene bajo su poder resolver las controversias históricas sobre la propiedad y posesión de las tierras y territorios que heredamos de nuestros antepasados. Estos esfuerzos representan una oportunidad para garantizar nuestros derechos basados en el diálogo y la conciliación, así como nos enseñó el licenciado Benito Juárez García. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Le deseamos éxito con la firma de este convenio y estamos convencidos que es un avance significativo para nuestro país. Las comunidades agrarias de norte a sur se lo agradecerán. Concluyo recordando al general Emiliano Zapata, tan hermosa conquista ha costado al pueblo mexicano un terrible sacrificio y es un deber para todos procurar que ese sacrificio no sea inútil, que este momento no sea el final, sino el inicio de una nueva etapa en la que la justicia llegue y permanezca en nuestras comunidades. Muchas gracias. Gracias, señor Esteban. Damos ahora el uso de la voz a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra. Por favor, ministra. Gracias. Muchas gracias. Saludo a todos los integrantes de esta mesa. Bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igual al ministro presidente, ya mi compañera ministra y también a los miembros del órgano de disciplina y también del órgano de administración, a todas y a todos los invitados a esta celebración. Agradezco esta invitación para participar en este acto protocolario de suscripción de la Alianza para la Defensa de la Propiedad Social de la Tierra y el Territorio, que se materializa a través de la celebración de un convenio de colaboración entre las instituciones que nos encontramos presentes. Saludo con especial respeto a las autoridades que hoy nos acompañan, cuya labor resulta fundamental para la protección de los derechos agrarios, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la defensa de las comunidades ejidales y comunales de nuestro país. En este contexto institucional, resulta particularmente pertinente recordar, en el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, acaecido el 10 de abril de 1919, el origen histórico y social de la propiedad agraria en México. El pensamiento zapatista, expresado en las frases: la tierra es de quien la trabaja, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, reforma, libertad, justicia y ley, constituye una guía interpretativa vigente. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de interpretar el artículo 27 a la luz de su origen social, fortaleciendo la protección de comunidades agrarias e indígenas. A más de un siglo de su muerte, la pregunta no es si el zapatismo sigue vivo, sino si nuestras instituciones están a la altura de sus ideales. La alianza que hoy se suscribe cobra así un sentido más profundo. No solo es un instrumento institucional, sino una continuidad histórica del constitucionalismo social mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Invitamos ahora a la ministra Lenia Batres Guadarrama a que nos dirija un mensaje. Muchas gracias. Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos todas y todos los y las aquí presentes. Yo quiero saludar, por supuesto, a quienes integran esta mesa, al ministro Hugo Aguilar, a la ministra Sara Irene Herrerías, al maestro Luis Cruz Nieva, al ingeniero Víctor Suárez, la licenciada Griselva Martínez, a la señora Irma Graciela Monroy, al señor Jesús Valente Esteva, a todos
todas y todos los representantes de núcleos agrarios y autoridades agrarias aquí presentes. Reciban un afectuoso saludo justamente en esta fecha en la que pues nos está tocando casi conmemorar un aniversario más de la muerte del asesinato de Emiliano Zapata, que es una magnífica fecha para a su vez festejar a la propiedad social en México, ejidos y comunidades agrarias que actualmente constituyen el 51% de nuestro territorio nacional, que albergan el 80% de la biodiversidad del país y que ha sobrevivido a 3 décadas en las que se apostó a su extinción y que no solamente no quisieron diluirse, sino que terminaron fortaleciendo esta forma, esta modalidad de propiedad social que yo creo que es una de las mayores conquistas de la Revolución Mexicana, conquista constitucional, conquista económica, conquista social e incluso una gran conquista simbólica. Previo a la Revolución, durante el Porfiriato, pues se concentraba el territorio nacional, el 97% del territorio nacional en el 1% de la población. Entre 1917 y 1992 se entregaron más de 100 millones de hectáreas a campesinos, equivalentes a esta parte del territorio, 50%, y que estableció, que se organizó en aproximadamente 30,000 ejidos y comunidades, beneficiando a 3.5 millones de jefes de familia, y pues asiento el masculino porque la igualdad entre hombres y mujeres en el campo es una de las mayores deudas de la historia mexicana, cuya exclusión de las mujeres en este proceso social tan rico, tan generoso, pues lo hizo doblemente lacerante. La igualdad en el ejido llegó y bueno, sigue todavía llegando tarde y a cuentagotas, y hay que acelerarla. El periodo más transformador, como sabemos, del campo mexicano, pues corresponde al presidente Lázaro Cárdenas, que repartió 18 millones de hectáreas, 37% del total histórico, creando ejidos tan emblemáticos como La Laguna en Yucatán, y fundó pues diferentes instituciones, el Banco de Crédito Ejidal, y el ejido mismo, que ha sido el mecanismo y la institución central del campo mexicano. Para 1940 casi la mitad de las personas dedicadas a la agricultura poseían tierras, y el sector ejidal participaba con el 55% de la producción agrícola. Durante la década de los 70 se repartieron 16 millones de hectáreas adicionales. Después de la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, que fue publicada el 6 de enero de aquel año, firmada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que declara concluido el reparto agrario, se permite la venta, renta, la asociación de tierras ejidales con capital privado, se elimina el carácter inalienable de la propiedad ejidal y se introduce la figura del dominio pleno, que ha permitido a los ejidatarios transitar a la propiedad privada. Muchos creímos entonces, y además pues alertamos o fuimos testigos de quienes alertaron con mucha inquietud, pues que podía producirse este temido fin del ejido mexicano. Los núcleos agrarios, no obstante, y afortunadamente
pues nos equivocamos o se equivocaron y quienes creímos o asumimos este temor, los núcleos agrarios afortunadamente aumentaron en más de 2,000 unidades por resolución de expedientes rezagados en tribunales agrarios y por la división de ejidos también, y los sujetos agrarios crecieron de 3.5 a 5.4 millones de unidades. 3.49 millones de ejidatarios es una cantidad extraordinaria en nuestro país, más de 1 millón de comuneros, 674,000 posesionarios, 201,000 avecindados. La superficie social se mantuvo sustancialmente, ha perdido, se calcula, o eso nos dice la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, se ha perdido cerca de 1%, lo cual pues terminó no siendo tan dramático afortunadamente. Representa actualmente el equivalente a más de una vez el territorio de Chile, más de 2 veces el territorio completo de España, es decir, es importantísimo. Las razones de la persistencia de la propiedad social pues son múltiples, diversas, y tienen que ver fundamentalmente con la resistencia misma del pueblo mexicano. La propiedad social no solo persiste numéricamente, sino que además cuida recursos estratégicos para la totalidad de las y los mexicanos, como ese 80% de la biodiversidad. Entre el 60 y 70% de la totalidad de los bosques y selvas, 2/3 partes de los recursos hídricos y ecosistemas forestales. Bueno, la numeralia es enorme y afortunadamente no es negativa. Estamos muy contentos con esta subsistencia del ejido y de las comunidades agrarias. Vemos riesgos, por supuesto. El principal riesgo es la turistificación y la urbanización de los terrenos ejidales y comunales. Viven un asedio constante, un acecho muy fuerte en zonas como los alrededores de la zona metropolitana del Valle de México y las zonas turísticas de Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, que tienen altísimas plusvalías turísticas y que acechan permanentemente pues a más de 2,000 hectáreas de tierras ejidales. La justicia agraria es un imperativo vigente. La propiedad social mexicana es una institución singular en el derecho comparado, en el derecho internacional. Nace de nuestra revolución, se consagra constitucionalmente y resiste a estas 3 décadas de reformas neoliberales que buscaron además confesamente desmantelarla. Los datos demuestran que nuestros ejidos y comunidades ejercen su autonomía decidiendo mayoritariamente conservar el régimen social. Solo el 1%, un poquito más del 1%, ha optado por esta venta de los ejidos, lo cual les agradecemos infinitamente a los ejidos subsistentes, que los conserven como forma legítima, funcional y como la principal manera de preservar el medio ambiente de nuestro país. Las presiones se articulan contra la propiedad social, hacen de cualquier colaboración interinstitucional un objetivo muy importante. Los más de 5 millones de sujetos agrarios que custodian esta parte del territorio nacional requiere un aparato de justicia robusto, accesible, eficaz y sobre todo articulado. Por esas razones, pues festejamos el día de hoy la firma de este convenio interinstitucional. Muchísimas gracias. Gracias, señora ministra. Y antes de continuar con el programa, queremos agradecer la presencia del magistrado Guadalupe Espinosa Sauceda, integrante del Tribunal Superior Agrario.
así como del senador Ángel García Yáñez, presidente de la Comisión de la Reforma Agraria. Gracias por su amable compañía y ahora solicitamos al maestro Luis Cruz Nieva, director en jefe del Registro Agrario Nacional, que nos comparta unas palabras. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludo con respeto a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su presidente, licenciado Hugo Aguilar Ortiz, a la subsecretaria, licenciada Griselda Martínez Vázquez, quien acude en representación de la doctora Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, a las personas integrantes y representantes de los núcleos agrarios, a nuestras distinguidas autoridades del sector agrario aquí presentes. Es un honor para el Registro Agrario Nacional participar en esta ceremonia. La firma del instrumento que nos convoca es reflejo de la suma de esfuerzos entre el Poder Judicial de la Federación y el Poder Ejecutivo Federal, una iniciativa que refleja la voluntad compartida de fortalecer el Estado de Derecho, con el propósito de consolidar la protección de uno de los pilares históricos y sociales de nuestro México contemporáneo, la propiedad social. La suscripción de este convenio de marco de colaboración representa una decisión institucional de alto nivel, la de articular capacidades, compartir información pública y generar mecanismos de coordinación que contribuyan a la garantía efectiva de derechos. En el ámbito agrario, esta responsabilidad tiene un profundo sentido humano. La tierra no es únicamente un bien jurídico, es identidad, es historia, es arraigo y para muchas comunidades es también sustento y horizonte de vida. Por ello, la función registral que desempeña el Estado no es solo técnica, es una función que protege la dignidad de las personas y la integridad de sus comunidades y territorios. México vive un momento constitucional particularmente significativo. La reforma constitucional de 2024 en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas representa un paso firme hacia el reconocimiento pleno de nuestra diversidad como nación. Esta reforma no solo amplía derechos, reafirma que la dignidad humana es el eje rector del orden jurídico y que el Estado tiene el deber de garantizar condiciones reales para su ejercicio, respetando la autonomía, los sistemas normativos y la identidad de los pueblos. Para quienes participamos en el ámbito agrario, este mandato implica una responsabilidad aún mayor: asegurar que la justicia sea sensible a las realidades sociales, que sea culturalmente pertinente y que llegue a quienes históricamente han enfrentado mayores barreras. Es precisamente bajo esta convicción que se inscribe el convenio que hoy suscribiremos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este instrumento establece bases claras de colaboración para coordinar esfuerzos, compartir información institucional pública y fortalecer mecanismos de atención, capacitación y acompañamiento con el propósito, en el ámbito de nuestras competencias, de contribuir a una justicia agraria pronta, completa, imparcial y gratuita. Pero más allá de su dimensión normativa, este convenio incorpora la visión humanista de la Cuarta Transformación, una que reconoce que el derecho debe estar al servicio de las personas, que la justicia debe construirse desde la realidad de las comunidades y que las instituciones deben actuar con sensibilidad, cercanía y responsabilidad social. Por ello, se adopta un enfoque integral que articula los derechos humanos, la dimensión biocultural del territorio, la diversidad social, el pluralismo jurídico, la interculturalidad y la perspectiva de género como elementos indispensables para una justicia verdaderamente incluyente. Desde una perspectiva jurídica, este convenio pone las bases para la articulación entre la función jurisdiccional constitucional
y la función administrativa registral, permitiendo que los criterios jurisprudenciales, los estándares de derechos humanos y los principios de interculturalidad incidan de manera sistemática en los procesos de calificación, inscripción y certificación de la propiedad social. Y desde una perspectiva ética y social, representa algo aún más profundo: la convicción de que ninguna persona debe quedar al margen de la justicia y de que la dignidad humana debe ser el punto de partida y propósito de toda acción institucional. Estoy convencido de que este esfuerzo conjunto permitirá avanzar hacia una justicia agraria más cercana, más humana y más justa. Que este convenio sea, entonces, no solo un instrumento jurídico, sino una expresión concreta del compromiso del Estado mexicano con la dignidad de su gente. Muchas gracias. Gracias, maestro. Solicitamos ahora el uso de la voz al ingeniero Víctor Suárez Carrera, procurador agrario. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Saludo al ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las ministras y ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Superior Agrario. Saludo a la subsecretaria Griselda Martínez, en representación de la titular de la SEDATU, la doctora Edna Vega Rangel, y al maestro Luis Cruz Nieva, director en jefe del Registro Agrario Nacional. Saludo a las legisladoras y legisladores que nos acompañan en este importante acto y, por supuesto, saludo de manera muy especial a los y las representantes de los ejidos y comunidades agrarias que hoy nos acompañan en este acto de suscripción del Convenio Marco de Colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sector agrario. Señoras y señores, antes que nada, permítanme felicitar al nuevo Poder Judicial de la Federación y en particular a las y los ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su elección mediante el voto popular directo a raíz de la histórica reforma constitucional del pasado 2024 a propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy estamos aquí no solo para formalizar un instrumento de colaboración, sino también para expresar una convicción compartida: la defensa de la propiedad social de la tierra y el territorio, la defensa, la revalorización y el rescate de la propiedad social de la tierra y el territorio, así como de los núcleos agrarios, exigen instituciones que dialoguen, que se coordinen y que actúen con visión de Estado y también con una visión humanista, como la que nos ha instruido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra querida presidenta de México. Defender la propiedad social de la tierra hoy es defender la existencia y los derechos colectivos de 32.500 ejidos y comunidades agrarias que ocupan la mitad del territorio nacional. Es defender a 5.5 millones de personas titulares de derechos agrarios y a sus familias. Es defender la existencia, reproducción y preservación de los modos de vida campesinos. Es defender y resguardar el territorio como fundamento material y espiritual de la existencia, reproducción y derechos de la diversidad de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país. Es defender nuestra soberanía alimentaria y la preservación y manejo comunitario del patrimonio biocultural de la nación. Es defender la preservación de la paz social y la convivencia pacífica en los territorios rurales. Es dejar atrás la ideología liberal y neoliberal que ha pretendido establecer como un axioma el que las tierras en manos campesinas e indígenas son recursos en manos muertas y territorios baldíos. En este contexto, quiero referirme también
al nuevo ciclo que ha iniciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la renovación que se ha dado en el Poder Judicial de la Federación. La nueva Corte se ha pronunciado por ser una Corte más cercana al pueblo, más humanista, y esto incluye el acercamiento a los sujetos agrarios y a los grupos más vulnerables de nuestro país. Desde la Procuraduría Agraria valoramos enormemente la colaboración y la apertura que hoy tiene el Poder Judicial de la Federación. Es esencial trabajar conjuntamente desde la renovación del sistema de procuración de justicia agraria y también de la impartición de la justicia. No podemos seguir como ha estado vigente el sistema neoliberal de procuración y administración de la justicia. Todos debemos renovarnos y transformarnos para combatir y erradicar las prácticas que han mantenido a nuestro sector agrario estancado durante décadas. En la Procuraduría Agraria, bajo las instrucciones de la doctora Edna Vega, hemos iniciado esta transformación. No solamente hemos modificado la estructura orgánica y diversos instrumentos que rigen el actual de nuestra institución, también hemos cambiado una visión. Queremos una Procuraduría de territorio y no de escritorio. Por eso hemos abierto 1000 centros de atención agraria a lo largo y ancho del país. Una Procuraduría cercana al pueblo, cercana a los núcleos agrarios. Una Procuraduría sin corrupción y con mística de servicio. En la misión fundamental de la Procuraduría Agraria que me honro en dirigir está implícita y en el objetivo diario de sus actividades la defensa de la propiedad social de la tierra y el territorio y de los sujetos agrarios de este país. El sector agrario por años ha estado esperando definiciones de estrategia y de políticas públicas, así como decisiones que brinden otra oportunidad, otro renacimiento a la propiedad social de la tierra con seguridad jurídica a los núcleos agrarios de nuestro país. Postergar la resolución de conflictos es fallar a nuestra responsabilidad institucional. Por ello, celebro la apertura de este nuevo mecanismo que nos permitirá fortalecer nuestras instituciones y fijar criterios para atender los diversos desafíos que hemos tenido y que tendremos, entre ellos la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, la resolución de conflictos agrarios y en particular aquellos que inciden en la seguridad y estabilidad de las poblaciones que habitan en ellos, la conservación y protección de los recursos naturales y de los ecosistemas, la organización de los sujetos agrarios y el desarrollo de sus actividades productivas, la inclusión de mujeres con derechos agrarios y el relevo generacional y la atención a las causas que provocan la migración. En los próximos meses deberemos trabajar, como lo ha mencionado el ministro presidente Hugo Aguilar, en la convergencia de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que también son derechos vinculados a la vida agraria y a los sujetos agrarios. La justicia agraria no puede entenderse sin un enfoque intercultural, con pleno derecho a los sistemas normativos comunitarios, a la propiedad comunal tradicional y con pleno reconocimiento a la dignidad de los pueblos y comunidades indígenas. Desde la Procuraduría Agraria asumimos este compromiso. Trabajar en colaboración con la Suprema Corte de Justicia, compartir información institucional, fortalecer los mecanismos de atención, generar capacitación, impulsar el diálogo y mejorar la procuración y el acceso efectivo a la justicia en favor de las mujeres indígenas y agrarias y afromexicanos será una tarea prioritaria para nuestra institución. Hoy, los ejidos y comunidades agrarias de México cuentan con una nueva fuerza aliada en la defensa de la propiedad social de la tierra y en la superación del régimen neoliberal agrario. Esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Suárez. Cedemos ahora el uso de la voz a la licenciada Griselda Martínez Vázquez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, transmitirles un cordial saludo de la doctora Edna Elena Vega Rangel, titular de la SEDATU, quien por cuestiones de agenda no pudo estar aquí presente. Agradecer que nos abran las puertas al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Agradecer la presencia de las ministras Sara Irene Herrerías Guerra, de la ministra Lenia Batres Guadarrama, así como de los magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. A mis compañeros del sector agrario, al procurador agrario, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, al maestro Luis Cruz Nieva, director en jefe del Registro Agrario Nacional, y a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Es un honor para mí estar en este alto tribunal. Es un acto que representa un avance significativo para la construcción de una justicia agraria más justa y equitativa para el Estado mexicano. La suscripción del convenio marco de colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Procuraduría Agraria y el Registro Nacional es importante porque une esfuerzos interinstitucionales para modernizar, agilizar, humanizar la justicia agraria en México, garantizando que sea imparcial, accesible, especialmente para las mujeres del campo, así como para las comunidades indígenas y afromexicanas. Este compromiso se traduce en un pacto institucional que suma la justicia social y seguridad jurídica en el campo, con un enfoque de derechos humanos y de género. La lucha por la justicia agraria en México tiene una larga historia. Desde la Revolución Mexicana, ya lo comentaba la ministra Lenia Batres, nuestro país ha buscado garantizar el acceso a la tierra y la justicia para los campesinos y comunidades indígenas. La reforma agraria fue un paso importante en esta dirección, pero sabemos que aún hay mucho por hacer. Comparecer hoy en este recinto, símbolo de la impartición de justicia y la fortaleza institucional de nuestro país, nos recuerda que el campo mexicano y sus pueblos originarios, indígenas, afromexicanos, comuneros y ejidatarios son parte fundamental del pacto social y constitucional que nos une como nación. Nuestro objetivo es claro: fortalecer el diálogo y la cooperación institucional para promover la defensa de la propiedad social de la tierra, la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Nuestro marco constitucional no es una declaración abstracta, es un mandato vivo que nos exige garantizar justicia, reconocimiento, seguridad jurídica y bienestar a más de 16,000 comunidades indígenas, afromexicanas, pluriculturales, inscritas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, distribuidos en 28 entidades federativas y 1,392 municipios de este país, y en lo que representa también más del 51% de nuestro territorio que lo ocupan los ejidos y comunidades. El Plan Nacional de Desarrollo del 2025 al 2030 nos traza una ruta clara: fortalecer el sector agrario, garantizar la autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan y producen la tierra. Nada de ello es posible sin la justicia, sin certidumbre jurídica, sin respeto a la diversidad cultural de nuestro país. La firma de este convenio reconoce la responsabilidad conjunta de las instituciones del sector agrario, la SEDATU, que conduce las políticas del ordenamiento territorial y desarrollo agrario, el Registro Agrario Nacional, encargado de garantizar la certeza documental de la propiedad social, la Procuraduría Agraria, responsable de orientar, asesorar y defender los derechos de las y los sujetos agrarios. Y hoy se suma con un papel decisivo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya labor jurisdiccional fortalece la protección constitucional de los pueblos indígenas, comunidades agrarias, cuyos criterios en materia de pluralismo jurídico e interculturalidad marcan el rumbo para la justicia moderna, incluyente, sensible a la realidad rural de México. Este acuerdo no es un trámite administrativo para nosotros. Es una alianza estratégica del Estado mexicano para consolidar un sistema de justicia agraria más coordinado, más cercano y más accesible para los territorios rurales. Un trabajo de territorio, ya lo decía nuestro amigo el procurador. Reafirmamos una convicción: la paz en el campo se construye con instituciones que dialogan, colaboran y actúan juntas.
A través de este convenio impulsaremos acciones como el intercambio de información, la formación especializada, la creación de herramientas técnicas y jurídicas y la elaboración de metodologías juntas, todas orientadas a un fin fundamental: que cada persona, comunidad y núcleo agrario accedan a procesos más eficientes, transparentes, respetuosos de su diversidad cultural y de sus derechos. La justicia que queremos construir no se dicta desde la distancia, se construye desde los territorios, con diálogo, con proximidad y con un profundo respeto a la forma en que las comunidades conciben y resuelven sus asuntos. En nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la doctora Etnelena Vega Rangel, expreso nuestro mayor reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por abrir este espacio de cooperación. La presencia del ministro presidente y de este distinguido presidium envía un mensaje claro a las mujeres y hombres del campo. Sus derechos importan, sus conflictos nos ocupan, su vida comunitaria es valorada y su dignidad es prioridad del Estado mexicano. Tengan la certeza de que el sector agrario asume este convenio con la mayor responsabilidad institucional y con un compromiso pleno con el humanismo mexicano que guía al Gobierno de México y que nos ha marcado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Con esta firma damos un paso decisivo para fortalecer la gobernanza agraria, avanzar hacia la justicia intercultural y consolidar el campo en paz, con respeto a la propiedad social y con oportunidades para quienes lo habitan y lo trabajan. Sigamos construyendo desde nuestras atribuciones un país más justo, más incluyente y más digno para las comunidades rurales y para todos los pueblos de México. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, subsecretaria. Y antes de continuar con los mensajes de nuestras autoridades presentes, queremos agradecer la presencia de los núcleos agrarios del Estado de México, de Guerrero, de Oaxaca, de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí. Un aplauso, por favor. Y ahora, concluidas las palabras de todas las autoridades presentes, representantes de estas partes que suscriben la Alianza para la Defensa de la Propiedad Social de la Tierra y el Territorio, vamos a proceder al acto protocolario de su firma. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! La historia nos enseña que hay dos caminos: agachar la cabeza o ser un pueblo digno. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡La patria no se vende! Una vez concluida la firma del convenio, vamos a solicitar a todas nuestras autoridades presentes que integran el presidium a que se pongan de pie para la toma de fotografía oficial. Ahora le pedimos a nuestros invitados si nos regalan unos segundos para que nuestros fotógrafos que se encuentran en la parte de atrás tomen la fotografía oficial que dé fe de este evento. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor.
De esta manera es como damos por concluido el acto protocolario de suscripción de la Alianza para la Defensa de la Propiedad Social de la Tierra y el Territorio. Agradecemos de manera muy especial la presencia de las personas pertenecientes a núcleos agrarios, así como de las y los representantes de instancias nacionales e internacionales y de las servidoras y servidores públicos de este alto tribunal por su distinguida asistencia y atención. Les deseamos a todas y todos una excelente tarde. Muchas gracias.